Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. El compañero Francisco Rocha Romero tiene la bondad de acompañarme en esta mañana en condición dual de analista, de invitado y finalmente, por un tiempo que yo requiero, se va a convertir en el conductor y presentador de este programa de noticias y opinión a partir de esta mañana. Agradezco anticipadamente por este siempre. Doctor Lucero, bienvenido, muy buenos días. Atendemos, por favor, a los compañeros. Ayudamos al doctor, muy bien. Muchas gracias. El doctor Alfredo Corral, ex Contralor General del Estado, y el doctor Julio César Trujillo. Así por lo menos tengo yo en el registro. Muchas gracias. Posteriormente, el tema de finiquitar los contratos. La mayor parte de la corrupción se ubica en el sector hidrocarburífero, en el sector petrolero. Entendemos que eso todavía no está desentrañado. Entendemos que eso todavía no ha recibido un inventario adecuado de los males y pérdidas que le ha generado al Estado. Hemos estado genéricos los periodistas y los medios en ubicar la corrupción como un gran total del daño que nos han irrogado. Y claro, como somos gente con sentimientos, gente buena, la mayor parte comienzan en los hogares y comienzan en las rondas de amigos, en todos los escenarios donde se nuclea amistad y se comentan estos hechos. Mi querido Francisco, nos damos un poco el pésame. ¿Por qué debió ocurrir esto? Y esto del sentimiento de solidaridad que aparece, porque somos pueblo bueno, pobres, se fregaron. No era para tanto. Todo el mundo ha robado, etcétera, etcétera. Pancho, ¿por qué ese sentimiento acompaña o nos acompaña permanentemente a los ecuatorianos? Y por eso es que se han dado episodios en la vida nacional en donde la aflicción, la solidaridad, la concurrencia de la paciencia han tenido graves repercusiones en el cuerpo social y en la formación mismísima de nuestros hijos y de nuestros nietos. Pero creo que la generalidad de los cuadros ciudadanos de estos tiempos estamos en condiciones de resaltar que por fin va a brillar la justicia, apegados naturalmente a la Constitución Política del Estado,
y a los derechos que tenemos todos, unos para reclamar desde todo ángulo. El reclamo incluso provendrá de la gente que ha cometido estos errores garrafales, cruciales, que se enseñaron a saquear los recursos públicos en esta última temporalidad. Por lo menos ese es un intento de yo depositar en manos de Dios, en manos de la gente, un testimonio de mi esfuerzo profesional por haber dado todo de mí para descubrir y para sancionar también, como comienza a sancionarse donde haya razón y motivo, donde hayan circunstancias y pecados, estrictamente con la ley en la mano, con la ley en la mano, con el justo derecho de todos. Buenos días, señoras y señores. Repito, Julio César va a venir ya mismo. Sí, doctor, lo estamos aguardando. Y mi saludo cordial para el respetable ciudadano del austroecuatoriano que reside entre nosotros, reside entre todos los ecuatorianos, el doctor Alfredo Corral, y un experimentado ciudadano que ha servido al país durante tantos años, el doctor Wilfrido Lucero Bolaños, también nos va a acompañar. Bueno, estaba recordando... Sí. Venga, anuncie. Tenga la bondad, Verónica. Inmediato vamos a dar paso a esta cadena nacional dispuesta por el Gobierno Nacional. Vamos de última hora la disposición. Creo que simplemente la repetición de todo lo ocurrido ayer con el anuncio de las preguntas para la consulta popular. Me parece bien. Ni funcionarios ni candidatos. Lo mismo con las empresas corruptas y corruptoras, que jamás puedan volver a contratar con el Estado. En los dos casos, proponemos además que los bienes y propiedades de esas empresas y personas se destinen a recuperar lo que el Estado perdió por efectos de la corrupción. La segunda pregunta se refiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando en la Constitución de Montecristi se formuló la idea del Consejo de Participación Ciudadana, se lo hizo pensando en que un grupo de ciudadanos del más alto nivel ético y sin intereses partidarios o de grupos organice la selección de las autoridades de control. Lamentablemente no ocurrió así. Debemos hacer una autocrítica y modificar esa realidad. Vamos a recuperar el vigor de la participación ciudadana con un consejo fruto de la voluntad popular. Les consultamos sobre el cese inmediato de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y proponemos que los nuevos integrantes sean elegidos a través de votación universal, con los más altos requisitos y garantizando la mayor participación posible. Mientras esto ocurre, se establecerá un Consejo de Participación transitorio, encargado de la evaluación de las autoridades existentes y los concursos en marcha. La tercera pregunta se refiere a la reelección indefinida. En regímenes presidencialistas como el nuestro, y con gran poder, tanto del gobierno central como de los locales, la posible reelección indefinida debilita la democracia y muchas veces resta eficiencia a la gestión pública. Todo, absolutamente todo, en este caso, se pone en función de la perpetuación de una persona, ni siquiera de un proyecto, ni siquiera del futuro del país. Creo que la alternabilidad amplía los derechos de participación, fortalece la rendición de cuentas y garantiza la democracia. Conciudadanos, la reelección indefinida nunca hizo parte ni del espíritu ni de la letra de Montecristi. Nunca estuvo la reelección indefinida en la Constitución que aprobamos. Por estas razones, la tercera pregunta de la consulta es dejar sin efecto la enmienda que permite la reelección indefinida. Queremos recuperar el espíritu participativo que nos daba la Carta Magna de Montecristi. Con respecto a la cuarta pregunta, ecuatorianos, somos conscientes, por supuesto, de la necesidad de redistribuir la ganancia que se logra en un predio por la inversión pública. Y estamos convencidos de que hay que combatir la especulación de suelo.
Lamentablemente, la conocida como ley de plusvalía no solo que no ha servido para eso, sino ha golpeado al sector de la construcción que viene decreciendo casi en el 8%, casi en el 8%. Además, tiene efectos negativos en el empleo y en la economía. Por ello, con el propósito de dinamizar la generación de empleo y todos los encadenamientos de la construcción, consultaremos sobre la eliminación de la denominada ley de plusvalía que está en vigencia. Posteriormente, trabajaremos sobre propuestas para combatir la especulación e impulsar el sector de la construcción. Con respecto a la quinta pregunta, compatriotas, no podía faltar el tema de cuidar nuestra casa común. Como presidente nacido en el corazón de la Amazonía, a solo unos pasos de Yasuní, tengo la obligación y el compromiso de defender ese espacio único y megadiverso, que es además el techo y el cobijo para varios pueblos y nacionalidades indígenas. Así también lo manifesté cuando era vicepresidente. He escuchado el pedido de cientos de organizaciones ambientales y sociales que piden la protección del Yasuní. Buscamos conservar la biodiversidad y el Parque Nacional Yasuní. Es deber del Estado garantizar los derechos humanos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas sin excepción. Por eso he decidido incluir una pregunta sobre la ampliación en 50.000 hectáreas, óigase bien, 50.000 hectáreas de la zona intangible del Yasuní y la reducción a la tercera parte de área de explotación petrolera en el Iteté, la tercera parte. Sobre el mismo tema versa la sexta pregunta. Otra aspiración expresada por varios movimientos sociales, por el pueblo, por la ciudadanía entera, se refiere a tener una minería responsable, que respete las normas ambientales y sociales, que no afecten ni nuestros ecosistemas frágiles ni nuestro hábitat. He incluido una pregunta sobre la restricción de la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Nunca más desastres como el de Sarum. Para la pregunta 7, finalmente, y pensando en nuestros niños y niñas tan expuestos a la crueldad del abuso sexual, estoy proponiendo que los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes no prescriban nunca. ¿Por qué esta pregunta? Porque esos crímenes, sobre todo cuando se cometen contra la niñez, encuentran impunidad por el silencio y el temor, por la indefensión de los niños, que, amenazados por el criminal, no denuncian ni cuentan el horror que están viviendo. Delitos así no pueden compararse con ningún otro. Estamos hablando de la integridad y la dignidad de los niños del Ecuador, de darles la mayor protección y reconocer su interés superior, como reza la Constitución de Montecristi. Queridos y queridas compatriotas, una vez que la Corte Constitucional califique las preguntas, que esperamos sea lo más pronto posible, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar al proceso y cada uno de ustedes podrá elegir con total libertad. Insisto, con total libertad. La consulta es a favor del país, a favor de ustedes y de nuestros hijos. Estos cambios nos darán herramientas poderosas para enfrentar la corrupción, para fortalecer la democracia, para reactivar el empleo y la economía, para cuidar de nuestros niños, para proteger mejor la naturaleza de la que somos parte y vigorizar también nuestra mayor riqueza, que es la diversidad. La soberanía, recordemos, radica en el pueblo. Nosotros solo somos mandatarios. Nada más importante en nuestra gestión que consultar a cada uno de ustedes. Nuestra revolución es democrática. No hay dueños, no hay propietarios. Los dueños de esta revolución son ustedes, somos todos, madres, padres, hijos, estudiantes, servidores, campesinos, indígenas, montubios, afrodescendientes, maestros, científicos, técnicos, artesanos, artistas, soldados y policías de la patria. Todos somos todos. Esta transformación no la puedo hacer solo. Óigaseme bien, no la puedo hacer solo. Necesito de todos ustedes. Todos somos corresponsables. Nada para ustedes, lo dije, sin ustedes. Todo con ustedes. Una excelente semana. Esta fue una cadena nacional. Bien, hemos escuchado al primer mandatario del país y naturalmente los principales rotativos ecuatorianos, todos los periódicos nacionales, incluyo algunos
primos hermanos en la región latinoamericana, especialmente en el área colombiana, en el área también de nuestro vecino del sur. Gente muy preocupada en nuestras democracias estarán ubicando igualmente en la primera plana de sus entregas informativas y de opinión de esta mañana. Lo nuestro es harto importante y que los ciudadanos ecuatorianos estemos en condiciones de poder responderle sin vacilación al país que lo necesita y al presidente de la República que creo que ha cometido errores no muy significativos, que digamos. Los ciudadanos cotejando posibilidades, esto era más importante, esto otro era menos importante, había que preguntar esto otro. Bueno, yo creo que está bien condensado el pensamiento emitido por el pueblo ecuatoriano a manera de inquietudes que llegaron en cantidades con pesos de tonelaje prácticamente, especialmente por el contenido de las mismas interrogantes que cada uno planteaba. Ahora bien, pensemos qué pasará con el vicepresidente Jorge Glass. Me parece que es un buen primer tema. En la parte política, jurídica y constitucional, doctor Lucero, ¿qué pasará? Se preguntaba el diario El Comercio hace pocos días con el vicepresidente Jorge Glass si el juez emite prisión preventiva, como ya ha ocurrido. Jorge Glass podría seguir siendo vicepresidente de la República. El juez Miguel Jurado le ha dispuesto prisión preventiva. Hay una discusión sobre este tema, si sigue siendo y por qué tiempo. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo reza la Carta Política del Estado? ¿Qué más habría que preguntar sobre lo determinado ya primero por Fiscalía y luego convalidado por el señor juez de la causa? Ahora, ¿cómo nos administramos internamente? Me gustaría que me eche una mano Francisco Rocha con mi saludo de compañerismo afectuoso y agradecido. Gracias, Gonzalo. Buenos días al señor doctor Wilfrido Lucero y al doctor Alfredo Corral. Está llegando también ya el señor doctor Julio César Trujillo. Gonzalo, primero desearle éxito en el tema médico. Por suerte no es una cosa que deba preocupar más, pero estamos, yo diría, muy, no preocupados, pero sí expectantes de lo que pueda pasar. Había que hacerlo, así es que, pero aquí vamos a continuar el trabajo que ha hecho en estos 10 años, el aporte que le reconoce el país. Así es que lo primero que le diría al señor doctor Lucero es lo que usted comenzaba diciendo. Tenemos un vicepresidente, somos noticia en todas las cadenas internacionales, como Gonzalo nos ha recordado, especialmente en el área andina también. ¿En qué estado está este vicepresidente con orden de detención? Bienvenido, buenos días, doctor Lucero. Buenos días, gracias por la invitación. Una satisfacción compartir este panel con el doctor Julio César Trujillo, igual que con el doctor Alfredo Corral, aquí presentes. Bueno, empiezo por decir que el Ecuador está viviendo en este momento una verdadera tragedia, porque no es solamente la situación del vicepresidente de la República, es la situación del Ecuador. ¿Cómo es posible que hayamos llegado al extremo de tener un vicepresidente de la República en la cárcel y que se niegue a renunciar a sus funciones, faltando así a las más elementales reglas de la dignidad personal y política? ¿Cómo es posible que ese vicepresidente haya sido miembro, socio de una asociación ilícita? Una asociación ilícita, aquí estamos comentando antes con Alfredo Corral. ¿Para qué? Falta el para qué. Para delinquir
¿Y para cometer qué clase de delitos? Sobornos, coimas, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Eso hay que determinarlo, porque el delito tal como está concebido, el de asociación ilícita en la ley penal, es un delito un poco a medias, porque falta lo que dije alguna vez aquí mismo en estos micrófonos, el para qué. ¿Para qué era la asociación ilícita? Era para cometer crímenes de lesa humanidad, era para cometer los delitos que acabo de denunciar. De todos modos, para el Ecuador es una tragedia haber llegado a esto y a la comprobación, porque está comprobándose, de que ha sido una mafia, una verdadera mafia enquistada en el poder, bajo el mando del que se encuentra ahora allá en Bruselas, la que nos ha estado gobernando durante largo tiempo de 10 años, y que recién estamos ahora descubriendo los delitos graves que se han cometido contra la fe pública, contra los dineros del Estado, contra los recursos que necesita el país, sobre todo los más pobres de este Ecuador, a los cuales se juró 1000 veces falsamente servir. Porque hay que tener en cuenta que esto de Odebrecht es recién uno de los capítulos de la corrupción. Y se dice, y yo estoy convencido de ello, que es el capítulo menor, porque faltan los capítulos más gruesos, los de la refinería de Esmeraldas, por ejemplo, los de la refinería del Pacífico, lo del manejo y de los negocios petroleros, las preventas petroleras, en donde está realmente el grueso de la corrupción y del saqueo de los fondos del Ecuador. Falta examinar las centrales hidroeléctricas y las mismas carreteras, porque ya una que se ha examinado, como es la Collas-Tababela, resulta ser la carretera más cara del mundo. No es que estamos exagerando, está demostrado técnicamente por parte de los colegios de profesionales de ingenieros. Y los que suscribieron ese contrato de la carretera Parece a la que han usted huido, alude, entran y salen de la presidencia de la República. Eso no es justo. Entonces, esto es, por eso digo, una verdadera tragedia que se empieza ahora a vivir ya con más proximidad frente a las últimas medidas adoptadas por el fiscal general y por el juez jurado de la Corte Nacional de Justicia. Entonces queremos nosotros alertar al pueblo ecuatoriano que no baje la guardia, que de aquí tenemos que seguir adelante, luchando en las calles, presionando, para que todo lo demás se logre también destapar y se logre sancionar a todos estos responsables. No es dable que permitamos que el saqueo en el Ecuador sea una forma de gobierno y que pues sean estas mafias como la que ha existido bajo el gobierno y la égida de Rafael Correa, pues las que pretendan seguir gobernando o influyendo en la política nacional. Ahora cae un pez gordo, falta el otro, el más gordo, pues el que está en Bruselas. Tenemos que hablar claro y tenemos que luchar para que contra él también vaya los dardos de la justicia. Y en eso, doctor Corral, bienvenido, gracias por acompañarnos. Entonces, esto podría destapar en general, como dice el doctor Lucero, una cadena de mando, y esa cadena de mando llega al expresidente Correa. ¿Cree usted que es así? Estas horas cruciales que vive el país son determinantes ¿para qué? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Un saludo especial a los distinguidísimos contertulios, doctores Wilfrido Lucero y Julio César Trujillo, baluartes de la democracia en nuestro país. Hay que saludar también, le pido 1000 disculpas por la interrupción, al doctor Francisco Huerta Montalvo, en la ciudad de Guayaquil. 4 varones, 4 ciudadanos en los que puse yo la mejor esperanza de un éxito rotundo en un día de que presenta tanto desafío a la historia nacional. Muy complacidos de saludar en Guayaquil al doctor Huerta. Y yo quiero comenzar diciendo que también debemos saludar a Radio Democracia, porque ha mantenido en forma incólume su trayectoria de civismo, al haber sido un medio de comunicación baluarte de la verdad en toda el trágico desarrollo que hemos tenido
desde cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos en diciembre del año pasado, va a ser ya un año, reveló que la empresa Odebrecht había cometido delitos en muchos de los países de América y obviamente y lamentablemente también en nuestro país, Ecuador. Se van descubriendo los hechos, se van produciendo nuevas y nuevas acciones por parte de la Fiscalía. A lo mejor diríamos que ha actuado un poco lenta. No es fácil la labor que está llevando a cabo la Fiscalía. Ha habido un entramado terrible con toda la complicación que implica la acción de una empresa que es experta en corromper a funcionarios públicos de muchos países, experta en aportar recursos para campañas políticas como lo hizo en Panamá, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú. Solamente en Ecuador todavía no se dice nada respecto al aporte, aunque en la última declaración del delator se mencionó que habían pedido $1 millón para la campaña política, pero ya antes un diario brasileño publicó que habían entregado, no solo que habían pedido, sino que habían entregado un aporte a la campaña política de Rafael Correa y Jorge Glass. Ahora tenemos un vicepresidente sin funciones en la cárcel. Sin funciones porque el presidente Lenín Moreno le quitó las mismas que originalmente le otorgó cuando recién asumió la vicepresidencia de la República. De tal manera que bajo ese punto de vista no pasa nada, porque como el vicepresidente no hacía nada, ni siquiera tiene necesidad de ser reemplazado. Aquí se daría el caso jurídico de que por ausencia temporal del ejercicio de la vicepresidencia de la República, el presidente está facultado para designar a uno de sus ministros para que asuma la vicepresidencia de la República. Pero como no tiene funciones el vicepresidente en este momento, sino solo las que le otorgue el presidente de la República, ni siquiera hace falta esa designación de un reemplazante o sustituto del vicepresidente de la República. Yo dije hace algunos meses en esta misma emisora, antes decíamos todos los caminos conducen a Roma, ahora decimos todos los caminos conducen a Glass. Y esto se ha ido cumpliendo, se ha ido descubriendo. Cuando antes el vicepresidente decía que con su tío se ve una vez al año, creo que en Navidad o en Año Nuevo, ahora resulta que han habido como 200 correos electrónicos entrecruzados entre el vicepresidente y su famoso tío, que ha sido obviamente el intermediario y el testaferro para plantear y recibir las coimas y los sobornos de la empresa Odebrecht, que si no me equivoco llegan a $16 millones, los que afirma el delator que ha recibido el tío del vicepresidente, parte en dinero efectivo y parte vaya a saber a través de qué mecanismos, de qué compañías, etcétera, etcétera. Era elemental preguntarnos los ecuatorianos, porque se nos cree torpes o tontos, pero no lo somos. Era elemental preguntarnos, un tío de un vicepresidente recibiendo semejante cantidad de dinero, era insólito, inaudito, era imposible que no esté vinculado hasta las entrañas con el funcionario que dirigía todo el ámbito en donde estaban los recursos económicos más altos, las áreas estratégicas, los radios estratégicas, áreas estratégicas, primero en el Fondo de Solidaridad, luego como ministro de Estado y luego como vicepresidente de la República. Claro, el vicepresidente ha dicho, en mis cuentas no hay un centavo de Odebrecht. Así debe ser, seguramente. Pero ¿en qué otras cuentas estarán no los centavos, sino los millones de dólares que Odebrecht entregó como soborno y como coimas en nuestro país? Señor doctor Julio César Trujillo, bienvenido.
es un momento especial para el Ecuador. Unos afirmamos de vergüenza, aquí nos han dicho también. Gonzalo nos ha recordado la lucha de los 10 años. Y bueno, ¿qué esperamos de este día entonces? Es una mañana especial, no solo porque está el vicepresidente en la cárcel, sino porque descubrimos algo que se han dicho en estos micrófonos y que ahora se confirma lamentablemente para el Ecuador. Bienvenido, buenos días. Buenos días y gracias por haberme invitado a este programa que comparten distinguidos ecuatorianos, tanto aquí en Quito como en Guayaquil. Como usted bien dice, es un día doloroso para el Ecuador. Primero, la suerte de Glass. Nos causa lástima que Glass esté en la cárcel. Pero más que la cárcel, es el bochorno, tanto ante los ecuatorianos de él mismo, como del Ecuador ante la comunidad internacional. Que el Ecuador tenga en la cárcel a su vicepresidente, pareciera que es un país en el que todos deben estar en la cárcel. Si la cabeza del país está en la cárcel, ¿por qué los miembros de esa cabeza no han de estar en la cárcel? Se han de preguntar en el extranjero. Y desde ese punto de vista es tremendamente doloroso que tengamos un vicepresidente en la cárcel. Si solo fuera la suerte de él, habría para tenerle lástima, pero desgraciadamente compromete el honor del Ecuador. Y de eso sí nos da vergüenza, porque en el extranjero casi siempre cuando no va uno en misión oficial, le hacen preguntas, unas medio en broma, otras medio en serio, ante las cuales uno no sabe qué contestar, si reírse de lo que le preguntan o rectificar la pregunta, porque pareciera que el Ecuador es lo que el mismo Correa decía, una república bananera, de esas repúblicas en las que todo ocurre, excepto el que el poder público esté al servicio de los habitantes de ese país. Pero ahora se nos deben burlar, y con razón, en el extranjero. La cabeza del Ecuador está en la cárcel. Y esto es doloroso para el Ecuador. Los compañeros del proyecto, además, era un proyecto el proyecto comprendía robar al Ecuador. Reformen los estatutos, reformen la Declaración de Principios de Alianza País y pongan: queremos captar el poder para desde el poder saquear al Ecuador, lo poco que ha dejado el gobierno de Correa. Y entonces empezaremos por lo menos a decirles en la cara lo que son: corruptos. Ya no solo a Glass, sino a todos los que en ese gobierno colaboraron desgraciadamente, en los que ciertamente hay gente honorable, pero contaminadas por estos casos de corrupción, porque el actual presidente de la República, Moreno, en cuanto viaja por las obras, al decir de Rafael Correa, emblemáticas del gobierno de la Revolución Ciudadana, encuentra que son obras que dan ganas de llorar. Así lo dijo cuando fue a Yachay, otro proyecto gigantesco, en la que para que no esté solo un edificio, dice algún comentarista chusco, dice, para que no esté solo un edificio cuarteado, construyeron 3 más para que sean 5 los edificios que se acompañan, que están cuarteados en el Ecuador. Cuando vamos a la refinería, a
refinería de Esmeraldas. Igualmente, no se sabe qué hacer, si llorar o maldecir o meterlos a la cárcel a Correa y a todos sus secuaces, porque era el proyecto político, el de ellos, robar. ¿Cómo puede ser posible que se enfrenten al pueblo ecuatoriano con la cara limpia quienes en su proyecto incluían este tipo de despilfarros de los dineros del Ecuador? Un país pobre que necesita pedir prestado para todo. Sin embargo, los funcionarios que deberían ser cuidadosos de ese dinero sagrado son los que se llevan ese dinero por las malas, no solo con buenos sueldos, lo cual no está mal, pero también se llevan de otra manera, a través de delitos que ahora están pagando en la cárcel. Realmente es dolorosa la suerte del Ecuador. Esperemos que el Ecuador ahora esté avergonzado y no vuelva a reelegir a Correa, que amenaza venir a encabezar la lista de asambleístas que podrían lanzarse candidatos en el caso de haber una asamblea constituyente. Porque si vuelven a votar por Correa y por su trinca, realmente el Ecuador no tiene compostura, ni tenemos por qué quejarnos que nos traten mal en el extranjero, que los gringos nos tratan mal, pero claro, los gringos nos descubren los robos que hacen aquí en el Ecuador, pues, y no robo cualquiera, son los gobernantes del Ecuador los que les roban al país. Voy a Guayaquil, Francisco. Saludo a Pancho Huerta, respetable ciudadano guayaquileño y ecuatoriano al que tanto apreciamos y cuya entrega cívica nadie pone en duda. Doctor Huerta, el señor presidente Moreno ha reiterado en los últimos días la necesidad de retomar el espíritu de Montecristi. ¿Qué de bueno dibujó el espíritu de Montecristi? ¿En dónde se contaminó este modelo maravilloso y que maravilló a la mayor parte de los ecuatorianos? Los ecuatorianos saltaban, brincaban, bendecían a Dios, oraban por el futuro de nuestro país, enraizado en los mejores valores de sus conductores. Parecía que una juventud más o menos formada, me refiero a Alberto Acosta, me refiero a Rafael Correa y me refiero a otras figuras adicionales que con el tiempo unas se fueron encrespando con el poder. He allí la situación especialmente del austroecuatoriano que persevera en el poder político de nuestro país con bastante habilidad. Allí hubieron también cuadros ciudadanos que hoy han vuelto al poder y que seguramente han dado demostraciones unos de no estar de acuerdo con el modelo que este instante están criticando. Mis distinguidos invitados en la capital de la República y en la propia cuenca y en la propia zona austral. Pero pongo simplemente algunas circunstancias como ejemplo de que el espíritu de Montecristi no necesariamente es de nuevo convocar a la gente que tanto daño hizo al invitarnos a un festival de latrocinios como ocurrió ser esta constituyente de la ciudad manabita más querida por el general Alfaro, su tierra natal. ¿Qué dimensiones usted este momento las trae a colación y al escenario de un miramiento que sirva al pueblo ecuatoriano como una referencia de lo que no se debe hacer
con la historia de nuestro país. Muy buenos días, doctor Huerta. Buenos días, Gonzalo. Acabo de escuchar a Julio César Trujillo. No sé quiénes más están en esta reunión de hoy día, pero saludos también. Está el doctor Wilfrido Lucero, el doctor Alfredo Corral, doctor Huerta. Francisco Rocha le saluda. Bienvenido. Muchísimo gusto, tocayo. Qué bueno contar con tan distinguidos compatriotas que tanto han servido a la República y que pese a ello siguen manteniendo la voz alta para combatir los males que la quejan. No es fácil, Francisco, resumir en pocas palabras lo que usted plantea. ¿Dónde se volteó el espíritu de Montecristi? ¿Y hay realmente algo que valga llamar de esa manera? A mí no me gusta jugar con las palabras cuando tienen involucrado en el concepto, en el juicio que se emita, a personajes de la magnitud de Eloy Alfaro. Toda reverencia, todo honor para el viejo luchador. Justamente por eso. Quizás una reserva un poco vanidosa que puedo hacerme a mí mismo y a los contertulios es que en esta república, donde la juventud está un poco dejando de lado cuestiones fundamentales por otra manera de entender la vida, el ejemplo de Alfaro nos queda a los que ya hemos transcurrido los 70 años para seguir luchando. Y por eso hay esa condición de reserva ecuatoriana pese al hueco dejado por los jóvenes. Pero lo trascendente en este momento, en la coyuntura, primero, hablar mal de Glass y de Correa hoy ya no tiene significado sino para alertar. No me gusta hacer leña del árbol caído, partiendo de que no me gustan árboles caídos. Tal vez es mi naturaleza de llamarme Francisco Huerta que me hace tener una visión de lo medioambiental, de lo ecológico. Pero sin juego de palabras, directamente al grano. La justicia pareciera que comienza a cumplir un rol que estaba dejado absolutamente de lado porque era una justicia comprometida. Las autoridades de control, por presión de la ciudadanía, han dado un paso adelante actuando como se debía tiempo a, pero la Asamblea Legislativa nos sigue debiendo. Hemos pasado por la vergüenza que estamos pasando, que decía Julio César, porque la Asamblea no actuó como tenía que actuar. Un juicio político nos libraba de una sola acción, de todas las vergüenzas, pero ahora queda eso pendiente. ¿Por qué no quieren que se ventilen las cosas que han ocurrido en el Ecuador en un juicio político? Porque saldrían otros miles de motivos para avergonzarnos. Yo he usado palabras muy duras respecto a esta situación. Solo repito dos, que son la manera de ejemplificar qué es lo que creo que ocurre. En el momento de la segunda vuelta, entre la primera y la segunda vuelta, cuando acababa de terminar la primera vuelta en un canal de televisión aquí en Guayaquil, le advertí al país que estábamos en riesgo de elegir un delincuente para vicepresidente de la República. Y yo no uso las palabras por usarlas, pues. Tenía en mi conciencia suficientes elementos de juicio como para así llamarlo, partiendo de que de tesis doctoral ya es una estafa. Entonces con esos antecedentes bastaba y sobraba con todo lo que en el país se comentaba para calificar de esa dura manera al que aspiraba a la vicepresidencia de la República. Desgraciadamente el pueblo se deja engatusar todavía con facilidad con los millones del petróleo derrochados en campaña, con los medios de comunicación captados ilegalmente, y entonces ocurrió lo que ocurrió. Después, en esta radio y en los medios donde trabajo, he llamado mafia a lo que teníamos hasta hace poco. Y no uso la palabra así, suelto de hueso, suelto de lengua, por usar una, no. Sé a qué me estoy refiriendo, a todo el espíritu mafioso que detrás de un proyecto histórico se fue montando en la República. ¿Qué hizo que eso ocurra? El dinero corruptor. Se vio desde el origen de los recursos de la campaña. A su tiempo establecimos la cooperación de dinero de las FARC
ahora partido político, entonces guerrilla, pero vinculado ese dinero al narcotráfico. De allí para adelante se vio la facilidad con que se puede hacer dinero por otros medios que no son los lícitos. Y muchos de los gobernantes se encandilaron por esa posibilidad y comenzaron a actuar en consecuencia. No es gratis hablar de mafia, pero mafia hay pues, para que la magnitud del narcotráfico siga en el Ecuador con la que tiene. Todos los días capturamos droga en todas partes de la República. Y solo aparece la droga y los guardianes del sitio donde estaba esa droga. Para que se dé esa magnitud de narcotráfico, lo he dicho siempre, lo repito ahora, tienen que existir complicidades de alto nivel. Y así ha sido, y así tiene que ser. Eso no se ha descubierto del todo, pero ahí hay que actuar. Eso es sustantivo. El país ha estado sin radares para que vuelen a la libre todas las avionetas que quieran transportar drogas. Y se sospecha que muchos de los caminos transversales que unen la región oriental con la costa son caminos por el tráfico de drogas. Esas no son pequeñas cosas. Todo eso hay que averiguarlo a fondo. Eso de que somos un país en riesgo de convertirnos en narcodemocracia, hace rato que dejó de ser riesgo. Y de narcodemocracia pasamos a narcodictadura. Y lo he dicho antes, lo repito ahora. En esa condición, la inferencia es sencilla. Si para la magnitud del narcotráfico que tenemos hoy se requieren complicidades de alto nivel, igual para la corrupción que estamos comentando, se hizo posible porque la gente de Alianza País desvió el proyecto político para sustentarlo como un proyecto de enriquecimiento ilícito, como acaba de decir Julio César. Y entonces estamos en las que estamos, recién entrando a la cirugía mayor que planteaba el presidente Moreno. En medio de esto, una convocatoria a consulta para que la gente un poco baje la inquietud, crea que ya expresa su voluntad. No hagamos de la consulta una forma de twitterizar al país respondiendo cositas. ¿Cómo es eso? La cuestión es más de fondo y hacia allá hay que ir. Por suerte contamos con personas que han dedicado su vida a la política y pueden pasearse tranquilas por la República sin ningún resquemor en la conciencia. Por allí pondría yo mis inquietudes. Muchas gracias, doctor. Colega y yo le recordaba, doctor Huerta, era yo el que le recordaba a usted hace contados instantes el hecho de que el señor presidente Moreno lo que más ha profundizado y ha reiterado en los últimos días, en las últimas horas, es retomar el espíritu de Montecristi. ¿Cómo lee usted esa intención de Moreno? Como lo leyó el pueblo ecuatoriano en su momento, aunque no todos coincidíamos, porque teníamos dudas, era interesante la voluntad de cambiar la República de los males que le venía aquejando. Y por eso el país respaldó esa propuesta inicial. Pero desde ese momento ya se fue armando una corriente que no es el espíritu de Montecristi positivo, sino uno muy feo. Armar una constitución a la medida con el mecanismo de asalto de los bienes de la República. Entonces ahí hay que tener cuidado. Está bien la expresión, está bien la forma de llegar a sus partidarios dentro de una estructura que está seriamente dañada, pero cuidado por estar con las reminiscencias que hay en eso que advertía Ortega y Gasset a su tiempo, que hay generaciones que por la adhesión sentimental a un proyecto se han esterilizado históricamente. Aquí no es la adhesión a un proyecto la que tiene que establecerse, sino la adhesión a ser leales al interés de la República. Si eso tiene algo que ver con Montecristi, en buena hora. Pero yo creo que la Constitución no refleja el espíritu de Montecristi, porque se distorsionó también en el camino. Allí comenzó a apuntalarse el proyecto mafioso, hacer una Constitución a la medida para llevar adelante todo el latrocinio. De mi parte, una última consulta, doctor Francisco Huerta Montalvo. ¿Cuál es,
cree usted que son los miedos de Correa este momento en Europa? Debe tener muchos, porque toda la mascarada se ha caído. Ahora se les ve la cara real. Y todo lo que se ha dicho se convierte en eslogans, en lemas de campaña. Las manos limpias no aparecen. Y si las manos no son limpias, quiere decir que las mentes no son lúcidas. Queremos agradecerle al doctor Francisco Huerta Montalvo por estas reflexiones. Vamos a continuar acá y ahí le plantearía al señor doctor Lucero y como decía Gonzalo, nos recordaba hace un momento, entonces esto tiene una salida además con el espíritu de Montecristi y yo debo decir, ese espíritu por suerte no me contagió, pero hasta el 75% de los ecuatorianos se contagiaron, doctor Lucero. Bueno, yo creo que personalmente pienso que es un error invocar el espíritu de Montecristi para tratar de arreglar toda esta serie de problemas sin fin que se han presentado en todos los órdenes de la vida nacional. Porque hay que recordar cómo fue conformada la constituyente de Montecristi, violando todas las normas legales y constitucionales, al margen de todo sistema normal dentro del sistema jurídico que entonces estaba vigente, dentro del sistema constitucional. Y recordemos que esa constitución que se aprobó en Montecristi es una constitución tramposa desde su origen. No hay que olvidar las denuncias de carácter inclusive penal que presentó el entonces constituyente León Roldós Aguilera, y que no tuvieron éxito porque se le exigía la cuestión denominada previa, es decir, el pronunciamiento de un juez civil acerca de que se trataba de un documento falso. Solo por eso no prosperaron, pero él demostró hasta la saciedad que por lo menos 80 o más disposiciones de la Constitución de Montecristi eran unas disposiciones que jamás fueron discutidas ni aprobadas en el Congreso Nacional. Fueron dictadas desde el Palacio de Gobierno por el expresidente Correa y tenía sus mensajeros para que ordenaran lo que tiene que hacerse en la Asamblea de Montecristi. Hay que recordar el acontecimiento vergonzoso de que por no estar de acuerdo con el presidente de la Asamblea de ese entonces, ordenó desde Carondelet que se lo sustituyera, y así fue. Y el presidente de ese entonces de la Asamblea, en vez de irse a su casa, que era una demostración de la más amplia dignidad de una persona, pues se quedó también allí, pasando los papelitos al nuevo presidente denominado Corcho Cordero. Todo eso hay que recordarlo, porque es parte de nuestra trágica historia que hemos vivido en nuestros últimos tiempos. De tal manera que a mí me parece un grave error mencionar siquiera el rescate del espíritu de Montecristi. De esas cosas tan vacuas no puede vivir el pueblo ecuatoriano, ¿no? Pero como que eso da la idea de mantener el estado de propaganda que ha sido estos 10 años. Claro, un estado de propaganda, pues también haciendo propaganda delictual, ¿no? Los canales de televisión que no eran de propiedad del Estado, pues los pasó a propiedad del gobierno para uso exclusivo del gobierno, ¿no? Eso se está cambiando. El presidente Moreno, hay que reconocer, pues dio un gran salto en ese sentido, pues, y por eso es el odio de su antecesor, pues desde Bruselas, y de muchos de los llamados ovejunos o ovejunas que todavía creen, pues, en esta mafia delictiva. Doctor Corral, este espíritu que era de una constitución de 300 años, que no tuvo sino uno y ya la estaban cambiando, que han enmendado inconstitucionalmente, y esta convocatoria a consulta, en donde topan algunos temas, no todos, pero algunos, como que dice, a todos les hemos preguntado y estos son. ¿Recogen las aspiraciones de los ecuatorianos? ¿Aquí este proyecto político sigue funcionando? Yo comparto plenamente con el doctor Lucero al haber expresado que considera un error el haber invocado el llamado espíritu de Montecristi. Es cierto que la Constitución del 2008
tiene avances en cuanto se refiere al reconocimiento de los derechos ciudadanos y establece las garantías y las formas mediante los cuales esos derechos se pueden y se deben ejercer. Pero en la práctica, cuando se planteaba una acción de protección, que antes se llamaba recurso de amparo constitucional, los jueces le negaban, porque había orden superior para que se niegue todo reclamo, por más absurda y arbitraria que haya sido la decisión de una autoridad. Se cree que la Constitución del 2008 ha sido la panacea, que es algo maravilloso, que ha impactado no solo en Ecuador, sino en el mundo entero, y eso es falso, es falso. El argumento de que se declaran y se reconocen los derechos de la naturaleza, por ejemplo, en la Constitución está planteado en forma absurda. Cierto que tenemos que respetar a la naturaleza para que ésta no sea explotada indebidamente por el ser humano, pero la naturaleza está compuesta por elementos materiales que no pueden ser sujetos de derecho. El único que es sujeto de derechos es el ser humano, y la naturaleza está compuesta por elementos que son objeto de derecho. El ser humano es el que tiene derechos sobre los objetos que existen en la naturaleza, como son el ambiente, el agua, los bosques, etcétera, etcétera. De tal manera que también eso de decir que reconoce los derechos de la naturaleza es un absurdo. Y lo grave es que la Constitución creó un régimen, o un sistema más bien dicho, que tendía al absolutismo del Ejecutivo, como así ocurrió durante los 10 años de vigencia de la Constitución. El señor presidente de la República, Rafael Correa, prácticamente usurpó todos los poderes, amparado, entre comillas, por la Constitución del 2008. Y él decía que, como es jefe del Estado, no solo es jefe de la función ejecutiva, sino también de las otras funciones del Estado, amparado, dizque, en la Constitución del 2008. De tal manera que está bien que venga la consulta popular, es una necesidad imperativa, y estamos de acuerdo en que se la lleve a cabo. Ojalá la Corte Constitucional no ponga cortapisas. Las preguntas, algunas me parecen muy acertadas, otras pueden estar en duda, pero en definitiva tampoco vamos a creer que puede ser la solución a todos los problemas nacionales. Pero es importante ir a la consulta popular, que el pueblo responda a las preguntas que ha formulado el presidente de la República. Y yo creo que entre ellas una de las más importantes es lo de la famosa reelección indefinida, porque el país no puede estar amenazado todo el tiempo con que tengamos un presidente en Bélgica usufructuando de los bienes que obtuvo a través de la banca ecuatoriana, a la que criticó hasta más no poder, pero cuando pudo demandar al Banco del Pichincha para obtener una indemnización económica, lo hizo y obtuvo una indemnización de $600,000, aduciendo que le mantenían en una central de riesgos por una deuda no pagada que creo de $100 o $140. Entonces está bien la consulta popular, ojalá el pueblo ecuatoriano masivamente acuda a la misma, exprese su voluntad y el presidente Moreno tenga un instrumento de conducción para que, como ha acertado en algunas de las decisiones que ha adoptado, siga acertando. Y lo que sí yo habría querido que se consulte al pueblo es la eliminación de ese mafioso y tramposo método de Hunt que existe en la ley, en el Código de la Democracia, que mágicamente hace que un partido político que obtiene el 50% de los votos en la elección popular tenga el 80% de representación en un organismo colegiado como es la Asamblea Nacional. Doctor Trujillo, entonces esta salida que encuentra el presidente Moreno, que es la consulta pedida por muchos, y parecería que estas 7 preguntas un poco responden a las 400, recogiendo un poco el espíritu, ¿usted cree que sí le da una salida frente a todo lo que han analizado ustedes esta mañana? Bueno, la consulta me parece un acierto. Ya. Las preguntas he revisado y me parecen igualmente un acierto.
no solo porque recoge las sugerencias que hicimos llegar al presidente Moreno, la Comisión Nacional contra la Corrupción, sino porque además esas mismas preguntas recogían la preocupación mayoritaria del pueblo ecuatoriano. Por manera que al formularlas como las ha formulado, el presidente Moreno no hace sino recoger la inquietud del pueblo ecuatoriano, y eso es realmente positivo. Que le dé armas suficientes para enrumbar de mejor manera los destinos del Ecuador, dudo. ¿Por qué? Porque siguen en las funciones públicas aquellos responsables tanto de la corrupción como de la incompetencia en el manejo de los negocios del Estado. Y claro, si ellos siguen en el gobierno, por mucho empeño que tenga el presidente de la República, no puede enmendar ese comportamiento de sus colaboradores. De manera que mientras siga sometido a Alianza País, aunque se rebele contra las injurias que desde el extranjero dirige Correa, los colaboradores de Correa están dentro del gobierno para hacer lo que a Correa le interese y posiblemente para que fracase Moreno. Porque desde el Evangelio nos dice que nadie puede servir a dos señores. Estos colaboradores de Correa podrán servir al éxito del gobierno de Moreno, o más bien colaborarán para que el gobierno de Moreno fracase y aparezca que la vuelta del Ecuador a Correa es la solución de todo su futuro. Y ciertamente la mayoría de la Asamblea Nacional es correísta, algunos de manera desenfadada, otros de manera medio tímida, otros de manera oculta, pero son correístas y así se confiesan, algunos, repito, públicamente, y otros lo hacen de manera oculta, pero son correístas. La Corte Constitucional es correísta. Esperemos que en este caso den paso a la consulta. Yo creo que van a tener que dar paso, porque se enfrentarían al pueblo ecuatoriano enfurecido si es que en la Corte Constitucional busca cualquier pretexto para obstaculizar el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, porque entonces el pueblo ecuatoriano lo que pedirá es que los de la Corte Constitucional se vayan a sus casas, porque la presencia de ellos no es garantía de que se respete la Constitución. Sometido, repito, a los colaboradores, a la Asamblea, a la Corte Constitucional y a varios, a ese tribunal, a ese Consejo Nacional Electoral correísta. Y lo que nos recuerda el doctor, que van a actuar con ese código de la democracia para elegir al nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Así es. Con lo cual, yo creo que del Consejo Participación Ciudadana y Control Social ya no hay que hablar, porque es de tal manera el clamor en contra de ellos, que me parece que la falta de sensibilidad de sus miembros, en los que aprecian más el amor al sueldo que a la dignidad de ellos, les hace que se mantengan en los cargos. Ellos debieron renunciar desde el momento en que el presidente Moreno designó ese frente de control de la lucha de la contra corrupción, sí. De transparencia y de control de la corrupción. Era decirles, mire, ustedes no sirven. No cumplir. Vamos a designar otros que puedan servir a los deseos del gobierno, que es combatir a fondo la corrupción. Era suficiente, repito, para gente de dignidad el dejar abandonado el cargo y rechazar su posición en esos cargos. Pero claro, no estamos en esta época. Esa época ya pasó.
Esa época es pasado, ciertamente, en la que la dignidad de la persona valía más que el cargo. Ahora vale más el sueldito que ganan en el cargo público que la propia dignidad de la persona. Y eso no solo en el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, sino en los mismos ministros. Recuerde usted que hubo un funcionario que causó risa en el país y en el extranjero con mayor razón, que una vez que Correa le critica en una sabatina, él se pone de pie y dice: señor presidente, tiene razón, he procedido mal, me censuro y me multo. Y se puso una multa él mismo. No sé si se puso realmente, pero dijo que se estaba imponiendo una multa y continuó en el cargo. En otras épocas eso significaba la renuncia. Señor presidente, si usted está inconforme conmigo, aquí tiene, busque otro colaborador, yo me voy a mi casa porque tengo que hacer. Pero claro, como estos eran desempleados, el carguito les llegó tan bien que no querían despegarse del cargo de ninguna manera. Y eso mismo ocurre actualmente con este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no tiene una sola institución del Ecuador que le defienda. Las mujeres no les defienden, los jóvenes no les defienden, los trabajadores no les defienden, los indígenas no les defienden. Y son realidades sociales que debían estar representados en ese consejo de acuerdo con la Constitución. Pero no están representados y por eso no los defienden, ni les importa el que continúen o no en los cargos porque no han servido para nada. Doctor Lucero, usted nos decía, para ir terminando este diálogo y agradecerles, les voy a pedir unas reflexiones últimas a cada uno de ustedes. Usted nos decía, el país no puede desmovilizarse en estos momentos. Está iniciándose una gran tarea. ¿Esa tarea en qué ha de concluir y qué debemos hacer los ecuatorianos? Mire, he visto con mucha satisfacción y mucho optimismo la movilización del país y de la opinión pública en estos últimos tiempos. Quizá en los años anteriores, en la década frustrada, en la década de la corrupción presidida por Correa, faltó esa movilización. Seguramente la sociedad estaba tan atemorizada porque ese fue el régimen de terror que impuso Correa y sus secuaces, que pues temía salir a las calles a reclamar sus derechos. Ahora en cambio veo que existe un espíritu movilizador de la gente y de la opinión pública al reclamo de sus derechos y a no dejar que se lleven al país como se lo han estado llevando en todos los aspectos, estos de la llamada mafia correísta. Entonces, pienso que esta lucha contra la corrupción recién empieza y en eso hay que felicitar la pertenencia, el coraje, el valor que han tenido los miembros de la Comisión Cívica Anticorrupción. Uno de sus miembros está aquí presente, Julio César Trujillo. Todos ellos han luchado con un coraje realmente ejemplar, dando verdadera cátedra de dignidad y de honestidad a los jóvenes y al resto de ecuatorianos. Entonces, hay que también felicitar, me sumo a lo que dijo Alfredo Corral hace un momento a la Radio Democracia, a Gonzalo Rosero y a usted mismo, Francisco, por la lucha permanente que han mantenido aquí, contra viento y marea en ese tiempo, en contra de la corrupción y de los abusos del correísmo. Entonces, decía que esto recién empieza, porque ¿qué pasa con la refinería de Esmeraldas? Claro. En esa refinería se han dado el lujo de dar de suscribir más de 160 contratos, por favor, uno sobre otro, uno con mayor volumen económico que otro, inclusive que los contratos principales pues han quedado a un lado, han firmado los contratos adyacentes o con mayores complementarios con mayor precio valor de los principales. Bueno, los fiscalizadores se han convertido en contratistas, pero es algo pavoroso lo que ha pasado en la refinería de Esmeraldas, con un perjuicio para el Ecuador de más de 2.000 millones de dólares, porque el presupuesto inicial era de apenas, si mal no recuerdo, 180 millones, y terminamos pues pagando 2.200 millones de dólares, sin que ahora la refinería funcione adecuadamente como debió ser en tan corto tiempo. Y hay que gastar otros cientos de millones de dólares para recién hacer la llamada repotenciación de la refinería. Y vaya usted a examinar
los contratos que se han hecho en el sector petrolero, de las preventas petroleras, cómo se ha despilfarrado el dinero. Ahí está el grueso, diría yo, de la corrupción. Y cómo hay que examinar también lo que ha pasado en las hidroeléctricas con los chinos. A los chinos no los hemos tocado todavía. Claro, se los ha mencionado de paso nomás, ¿no? ¿Qué ha pasado con las hidroeléctricas y con las carreteras? Por eso digo, no me cansaré en decirlo, que estamos recién al comienzo, esto recién empieza. Y entonces la ciudadanía no haría bien en bajar la guardia. No, si, como decía Julio César, si la Corte Constitucional correísta pretende impedir siquiera, amenaza con impedir, pues hay que tomarse la Corte Constitucional, así de simple, porque no podemos permitir que se siga burlando la voluntad del pueblo ecuatoriano. Esto, por ejemplo, la reelección indefinida, en mi concepto, eso significa un peculado cometido por el señor que está en Bruselas. Reelección indefinida en la que se gastó mucho dinero, ¿para beneficio de quién? Para beneficio personal de él. Nadie, ninguno de los expresidentes ha pedido reelección indefinida. Nadie que tenga interés directo y personal. El único que tenía ese interés directo era Correa. Y claro, se gastó dinero porque él ordenó a sus ovejunos de la Asamblea pues que le den paso a una enmienda que fue en definitiva aprobada en su beneficio y en su favor. Doctor Corral, entonces esta consulta sí nos abre una puerta. Usted ha dicho que saluda, que en alguna está de acuerdo, que en alguna habría que esperar a ver qué dicen los anexos, pero se queda el fiscal, se queda el contralor, los superintendentes, el defensor del pueblo, gente que la Corte Constitucional, bueno, por lo menos lo del Consejo, como dice el doctor Trujillo, ya no. ¿Qué hacemos? Bueno, lo ideal habría sido que la consulta formulada para que el pueblo responda se refiera a todas aquellas autoridades que fueron designadas en los últimos, yo diría, estertores del régimen de Correa, porque de lo que sabemos solamente se refiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no ha sido jamás ni de participación ciudadana ni de control social para que cese en sus funciones. En todo caso, yo sí creo que estamos en una situación muy diferente a la anterior. En el país se respira aires de libertad, los periodistas pueden actuar con cierta libertad, la prensa está siendo respetada, la misma prensa oficialista ha cambiado su forma de proceder. Faltan muchas cosas que el señor presidente puede hacerlas a través de solamente decretos ejecutivos, como es, por ejemplo, el volver a poner en vigencia el respeto que tiene que haber a las fundaciones y a las entidades privadas que fueron acosadas terriblemente por el régimen anterior. Pero esos decretos todavía subsisten. El señor presidente Moreno puede también enviar proyectos de ley con carácter de urgente a la Asamblea Nacional sobre determinados aspectos que fueron reformados por el régimen anterior, pero todavía no lo ha hecho. Hay una cantidad de funcionarios que, como dijo el señor doctor Trujillo, son un arrastre de la época anterior del correísmo, en la que lamentablemente vimos cómo se montó un andamiaje de corrupción a través de múltiples decisiones que adoptó el expresidente Correa, como haber eliminado a través de la Asamblea, por cierto, los dictámenes previos que tenía que emitir Contraloría y Procuraduría General del Estado, etcétera, etcétera. De tal manera que yo sí creo que estamos en mejor situación que antes, pero nos falta mucho. La consulta popular es bienvenida, pero el régimen del presidente Moreno tiene que sacudirse fuertemente de toda la influencia nefasta correísta que todavía existe en el país. Una década perdida, una década de corrupción, habiendo existido miles de millones de dólares por los ingresos petroleros, deja al país en un endeudamiento no solo agresivo, sino absurdamente exagerado. 40.000 millones de deuda pública. Por eso yo saludé la decisión del Contralor Subrogante
de que realice una auditoría seria, objetiva, real, sobre la deuda pública, tanto externa como interna, para saber exactamente cuánto debemos, a quién debemos, en qué condiciones debemos, etcétera, para saber en qué situación se encuentra el país. De tal manera que yo tengo mucho optimismo en el país, siempre lo he tenido, a pesar de épocas negras que hemos pasado, como ha sido la década anterior, pero tengamos fe y optimismo en que tenemos que salir adelante, porque la gran mayoría de ecuatorianos somos honestos, no somos corruptos. Los corruptos son una minoría que tiene que estar debidamente juzgada y sancionada, y sobre todo hacer todo lo posible para recuperar para el Estado los recursos públicos que le pertenecen y que han ido a los bolsillos de los funcionarios corruptos que así han actuado. Señor doctor Trujillo, con usted terminamos. ¿Tiene la misma esperanza, el mismo entusiasmo? Y yo diría, bueno, los 3 y 4 con Francisco Huerta y también 5 con Gonzalo. Han tenido tanto optimismo que han seguido luchando ustedes, ¿no? Yo me debo declarar escéptico, doctor Trujillo. ¿Pero usted tiene optimismo? ¿Estamos en el camino correcto? Yo creo que el gobierno actual está movido de buenas intenciones. Y eso ya es bastante en un país en el que parece que las intenciones de destruirlo al Ecuador eran las que predominaban. Acabamos de escuchar a Francisco Huerta y nos denuncia que lo que hay en el Ecuador es la narcodemocracia. Y quien dice eso estuvo en una comisión que fue censurada por quien les nombró. Correa les nombró, y cuando ellos le dijeron que había el peligro de la narcodemocracia en el Ecuador, les retiró, y creo que públicamente habló mal de ellos, porque no sabían lo que Correa sabía. Para Correa la narcodemocracia no era importante, lo importante eran las carreteras en las que se cobraba ya, o se pedía o se recibía las coimas, de que ahora resultan ya públicas, pues nadie puede ocultarlas. Que la gran avance de la Constitución son los derechos y garantías que se han introducido en la Constitución de Montecristi. Esa ha sido la historia del Ecuador. El Ecuador en 1830 ya tiene derechos y garantías. Y cada dictadura reprimía esos derechos, desconocía esas garantías, pero al restablecer la vida democrática, el Ecuador recuperaba y ampliaba esos derechos y mejoraba esas garantías. Es la historia del Ecuador. No es que por primera vez ocurre esto. Siempre ocurrió así. Que en eso no hacía Correa, sino seguir la tradición del pueblo ecuatoriano. Eso de que el jefe de Estado es jefe de todas las funciones de Estado es una ignorancia que no se explica en un hombre que haya estudiado en Europa, a no ser que en Europa se haya dedicado también a divertirse y seguramente a usufructuar de los dineros que le enviaba el Ecuador. El jefe de Estado pues, no es jefe de todas las funciones, es apenas representante del país ante el extranjero. Y en todo lo demás es un funcionario más de los tantos que hay en el Ecuador. Es de ahí en un país democrático en el que rigen la división de funciones, como decimos desde 1945, o división de poderes, como decíamos, antes de 1941. En la refinería del Pacífico, un economista, cuando le decimos, señor presidente, ve aquí, se paga más de 50 veces el precio del avalúo catastral por estos terrenos que se han expropiado. Él nos contesta que debemos estar agradecidos, semejante gran negocio que ha hecho el Ecuador. Pero imagínese que un economista sostenga que pagar más de 50 veces por un bien es un gran negocio. Caracho, eso, ni un padre de familia pobre concibe semejante disparate. Pero eso decía el economista Correa.
de donde vemos que el mal del Ecuador fue el economista Correa y por supuesto sus colaboradores que le secundaron, de manera que hay que librarnos en el futuro. Es de Correa, pues de otra manera volveremos a tener la narcodemocracia, volveremos a tener este jefe de Estado, jefe de todas las funciones, este gran negociador que paga más de 50 veces el valor de un bien y considera que es un gran negocio. Yo quiero agradecer al señor doctor Julio César Trujillo, al doctor Alfredo Corral, al doctor Wilfrido Lucero y al doctor Francisco Huerta. Están ya en nuestros estudios el doctor Luis Calero y el doctor Fernando Santos, con quienes trataremos ya el tema de los contratos y el tema petrolero para dar un inicio. Muchas gracias, señores. Enseguida volvemos. Si no pudo escuchar algún programa de esta semana,